A México se le respeta. A México se le respeta. Y decirle que los mexicanos siempre vamos a estar unidos. Por eso quiero que le hagamos frente con nuestro himno nacional en frente de su embajada para que vea que nosotros nunca vamos a estar solos. Pues vemos que Javier Milei se reúne con la comandante del Comando Sur hace unos días, la misma que se reunió con Daniel Noboa, y que ellos quieren implementar una estrategia de seguridad que prácticamente pues puede generar una inestabilidad en la región. La semana cerró con un acontecimiento lamentable y histórico. El gobierno de México rompió relaciones con el gobierno de Ecuador, así lo decretó Andrés Manuel López Obrador, luego de que a través de redes sociales argumentara que la irrupción en la embajada por autoridades de ese país para arrestar al ex vicepresidente correísta Jorge Glass se trata de una violación flagrante al derecho internacional. Acto seguido, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, hizo patente un comunicado ordenando el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. ¿Cuál es el contexto? El reconocido youtuber y analista de la política internacional, José Manuel Fuentes, nos cuenta sobre ello. Estuvimos en entrevista con él este sábado, donde también acudimos a la embajada, a la protesta que organizaron mexicanos, pues para repudiar este acto que han calificado como un acto arbitrario, obviamente, del presidente Daniel Noboa, hijo del hombre más rico de Ecuador. Desde diciembre del año pasado, Jorge Glass, que era el vicepresidente de Ecuador, pidió que que le dieran refugio en la embajada de México en Quito, Ecuador, la capital del país, para que pues no pudieran arrestarlo porque la justicia lo estaba buscando por otros casos supuestamente de corrupción. Jorge Glass es juzgado como vicepresidente de Lenín Moreno en 2017 por el caso de Odebrecht, pero empezaron a abrir otros casos en donde involucran al exfuncionario ecuatoriano. Después, Daniel Noboa, que ganó las elecciones presidenciales el año pasado, empezó a pedirle al gobierno mexicano de que lo entregara, pero el gobierno de México no accedió porque es una calidad de asilo político. Entonces, desde el miércoles intentaron intimidar a la embajada e incluso el presidente López Obrador habló en la conferencia del jueves sobre la elección presidencial que vivió Ecuador en 2023, en donde Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, iba ganando, ganó la primera vuelta, pero perdió la segunda vuelta porque hubo una narconarrativa, al igual que acá, de que Luisa González y el correísmo fueron financiados por el narcotráfico, y como hubo escenas violentas en Ecuador, pues vemos que esa narrativa tomó fuerza. Y eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera. Eso se tomó como excusa para declarar persona no grata a nuestra embajadora en Ecuador. Eso realmente es todo lo que está detrás. Jorge Glass es un prisionero político y por eso pidió refugio en la embajada. Se le otorgó, pero están esos ataques constantes al gobierno mexicano por esto o esta decisión que está haciendo pues el gobierno mexicano de darle asilo a alguien que lo está pidiendo. Entonces el gobierno de Daniel Noboa ingresó de manera ilegal, ya no estaba la embajadora porque le dieron 72 horas para salir del país, entraron de manera ilegal y el encargado fue agredido, el encargado diplomático de la embajada fue agredido y realmente secuestraron a un personaje que pidió asilo político. Desde el inicio de su gobierno y en reiteradas ocasiones durante sus conferencias de prensa matutinas, el presidente ha reiterado de manera categórica y contundente que el bloqueo contra Cuba promovido por el gobierno de Estados Unidos es una violación a los derechos humanos de ese país. Ha hecho algunas observaciones también sobre las políticas de sanción a Venezuela promovidas por la principal potencia del mundo, Estados Unidos, y esto podría tener algunas repercusiones también. José Manuel Fuentes nos cuenta acerca de ello y qué relación guarda, por ejemplo, con el actual gobierno del argentino Javier Milei. Y vemos que este tema no lo podemos tomar de manera aislada porque
pues vemos que Javier Milei se reúne con la comandante del Comando Sur hace unos días, la misma que se reunió con Daniel Noboa, y que ellos quieren implementar una estrategia de seguridad que prácticamente pues puede generar una inestabilidad en la región. Entonces, la reunión de Javier Milei con la comandante del Comando Sur, pues no es casualidad, o sea, todo está concatenado, todo está unido, estos escenarios que se dan en la región, y que hay una nueva agrupación de la ultraderecha representada por Javier Milei. Así como también el presidente López Obrador dice, quítenle el bloqueo económico a Cuba, también ya ha tratado de defender a Venezuela. E incluso él dice, el presidente, no es válido que estén sancionando a Venezuela. Y llama poderosamente la atención que Javier Milei se reúne con la titular del Comando Sur porque se van a vivir elecciones en Venezuela. El objetivo es sancionar a Venezuela. Y el presidente López Obrador dijo, yo no me voy a meter, yo no voy a sancionar a nadie, ni tampoco voy a participar en el bloqueo con Cuba. No voy a ser cómplice de un bloqueo criminal, que es lo que yo veo en ese sentido. El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que más diplomáticos mexicanos en países de América Latina fueran expulsados por la postura que ha tenido el gobierno mexicano en solidaridad con los gobiernos progresistas de América Latina. Señaló en este contexto que básicamente los gobiernos no mandan, sino que son las oligarquías las que han asestado diferentes críticas y diferentes acciones de agresión a gobiernos progresistas, como el caso de Pedro Castillo en Perú y como es el caso de Evo Morales en Bolivia. Acerca de esto, José Manuel Fuentes nos comenta qué riesgos puede tener y cuál podría ser el escenario en caso de que hubiera otra expulsión de diplomáticos. La de Argentina, pero yo creo que no va a ser en este gobierno. En el que sigue va a haber problemas por Cristina, porque la quieren encarcelar. Quizás por ahí vaya problemas, pero ya con el gobierno entrante ya no. Con este ya no, ya no hay relaciones con Perú por el tema de Dina Boluarte, y ya no hay relaciones con Ecuador. Con Paraguay y Uruguay realmente no hay ningún problema, son relaciones diferentes. A pesar de que son gobiernos de derecha, no hay diferencias prácticamente. Un saludo a todos y que sigan esta gran página y también canal de YouTube. Y por supuesto, la respuesta de los mexicanos no se dejó esperar. Como les decía, este sábado estuvimos en la Embajada de Ecuador en México, donde alrededor de 100 personas, de 100 connacionales, se reunieron para repudiar al gobierno de Noboa. Estas fueron las posturas que tienen, vamos a ver qué dijeron. Y pues obviamente la mejor opinión la tienen ustedes. Es una consecuencia de una política proestadounidense. Daniel Noboa es un presidente servil a los intereses de Estados Unidos y yo creo que lo de ayer es consecuencia de eso. Nuestros países latinoamericanos desgraciadamente se están dividiendo y nos están haciendo creer la idea de que los gobiernos de izquierda o los gobiernos progresistas son narcoestados. Es terrible lo que hizo Ecuador, abrió un antecedente, de esos antecedentes que no deben abrirse en el derecho internacional. México les está dando otra lección, porque parece que los gobiernos oligarcas no se cansan de recibir lecciones del presidente y del gobierno. Nuestro gobierno les está enseñando y mostrando cómo gastar todos los recursos internacionales que existen para no escalar los conflictos y llevarlos a niveles que no deberían ser permitidos. O sea, a niveles en donde el gobierno de Ecuador se vuelve un criminal. Lamentable, por no decir de otra forma, llama mucho la atención porque gracias a esto que se acaba de suscitar, es una confrontación directa. No quisiera mencionarlo de esa forma, pero puede tomarse en cuenta como una provocación de guerra. Nuestro pueblo para nada es bélico, somos pacíficos. Si la violencia impera en nuestro país es porque por intereses de otros lugares se han formado cárteles. Corre un riesgo, sí existe un riesgo de que cada vez nos estemos dividiendo más. Por ejemplo, es muy común que incluso dentro de nuestros propios, pues de la propia gente incluso se apoyen dictaduras como la de Nayib Bukele en El Salvador, que lo que necesitamos es mano dura y ese tipo de cosas. Entonces creo que poco a poco
las sociedades latinoamericanas nos estamos radicalizando más cuando realmente lo que deberíamos hacer es tener una visión más amplia, ser más autocríticos, más críticos a nuestros gobiernos y de decir que toda esta guerra geopolítica ya nos alcanzó. Yo estoy de acuerdo con el presidente, puesto que llama a la no provocación, llama a mantener la integridad de aquí de la embajada, de todos los que residen y obviamente de los ciudadanos ecuatorianos. Creo que es primordial cumplir con esto, puesto que debe de verse, debe de notarse ante el mundo que lo que se ha dicho de la izquierda y del presidente y del gobierno mexicano es una mentira, que es un tirano, que es un represor. Al contrario, es un régimen en donde hay libertades y por algo nos estamos expresando aquí. Ha llegado un punto en que después de 36 años de gobiernos ultracapitalistas, neoliberales, salirse de los intereses de Estados Unidos es muy complicado, y más aún cuando somos prácticamente sus vecinos. No quiero ofender a ningún hermano estadounidense, pero realmente para que nosotros nos salgamos de los intereses imperialistas estadounidenses, tiene que desestabilizarse Estados Unidos. Coincido totalmente. Así se expresaron los mexicanos afuera de la embajada de Ecuador, en una concentración que tuvo una duración de alrededor de 1 hora, hora y media. Y bueno, pues la mejor postura la tendrán ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué representa esto? ¿Qué consideran que sucederá con la política internacional de México? No se olviden de comentar, de suscribirse, por supuesto, y de seguirnos. Damos un agradecimiento especial a José Manuel Fuentes, y no se olviden de también seguir su canal de Buenas Fuentes. Nos vemos la próxima.